Hola, muy buenas, soy Tony Mira de tricicloeléctrico.com. Os voy a enseñar cómo montar el triciclo eléctrico. Lo acabamos de recibir, o vamos a hacer como si lo hubiéramos recibido, y el triciclo viene premontado. Es muy sencillo montarlo, os lo voy a explicar yo en unos pocos pasos. Necesitaremos la ayuda de otra persona para poder sacar el cajón de dentro. Y lo dejaremos en posición vertical. Hacia abajo. Apoyado en los plásticos que hemos sacado al principio. Muy bien, para los triciclos nuevos tenemos que darnos cuenta que esta pieza esté mirando hacia la parte delantera del triciclo, ¿vale? Vamos a meter ahí la horquilla. Lo primero que meteremos será el embellecedor en posición hacia abajo, el rodamiento con las bolitas hacia arriba y lo meteremos aquí dentro, ¿vale? Ahora cogemos las bolitas en dirección contraria hacia abajo, el embellecedor hacia arriba y enroscaremos esta pieza. Vale, tarda bastante en enroscar, entonces simplemente tenemos que tener en cuenta que después va esta pieza, tenemos que darnos cuenta que hay una ranura y aquí en el eje, en este eje, hay una ranura, como podemos ver ahí. Entonces, esta arandela irá a continuación con su saliente dentro de la ranura. Después meteremos la tuerca superior y después ya continuamos con el vídeo metiéndole esta pieza. Para los que han elegido su triciclo con la versión con cesta, tendrán que añadir esta pieza que encontrarán dentro de la cesta antes de meterla dentro del manillar, con todas las piezas que hemos indicado previamente. Vale. Cuando los tengamos todos dentro, necesitaremos una 13 de tubo para poder introducirlo dentro, y aquí dentro hay un tornillo. Lo apretaremos hasta sentirlo bien fuerte. Y con esto ya tenemos la horquilla ajustada. Posteriormente encontraremos esta pieza dentro de la caja de accesorios. La pondremos aquí dentro y introduciremos el manillar aquí dentro. Posteriormente tendremos que ajustar estos tornillos de aquí. Con esto tenemos la parte delantera ajustada. Es introducir las ruedas traseras. Si nos fijamos, las ruedas se pueden diferenciar porque una tiene una parte cuadrada y la otra simplemente es redonda. Tiene dos rodamientos, ¿vale? Una es redonda por un lado, pero por el otro lado es cuadrada. Entonces, si nos fijamos
En el eje trasero también hay una parte cuadrada, la otra es redonda. Con lo cual, introduciremos la rueda que tiene la parte cuadrada en la parte del eje que es cuadrada. Y tiene que ajustar en la parte cuadrada. Ahí lo tenemos, ahí está, ahí dentro está. Y después pasaremos al apriete del tornillo. Haremos la misma operación en la otra rueda. Ahora si vas, no pendes, no pendes. Y con una llave 24 o una llave inglesa realizaremos el ajuste final. Procederemos a poner los pedales. Nos fijaremos que en la parte de arriba de los pedales hay unas letras escritas. Una es R y otra es L. R significa right en inglés, que es derecha. Y L significa left en inglés, que es izquierda. Por lo tanto, esta será la derecha y esta será la izquierda. Procedemos a enroscarlo. Esto simplemente se ajusta. Se puede enroscar con la mano y después apretar con la llave. Ahora procederemos a montar la rueda delantera. Tenemos que cerciorarnos que la parte del freno va donde está el soporte del freno. Solo uno de las dos horquillas tiene un soporte para el freno. Por lo tanto, esto irá aquí. Lo dejaremos caer dentro de la horquilla y le pondremos el guardabarros por fuera. Cogemos esta pieza y nos aseguramos de que este gancho esté dentro del agujero que está debajo del soporte del tornillo. Así. Y entonces le ponemos el guardabarros y lo apretamos a la misma vez con la tuerca. Procederemos a hacer lo mismo en el otro lado. Apretaremos aquí. Y luego con una llave 15 ajustaremos la rueda. Una vez tengamos el manillar recto en la misma dirección que la horquilla y la rueda, procederemos a apretar esta pieza que nos hemos dejado antes por apretar con una llave Allen del 5. La apretaremos fuertemente para que no se nos gire el manillar. Proceder a ajustar el freno delantero. Encontraremos con todos los cables que están aquí sueltos el freno delantero, que debemos introducir por este agujero y después por este agujero. Y que uniremos a este tornillo. Vamos a estirar bien este cable porque
esta pieza debe estar tocando con esta. Una vez tocando, podemos proceder a ajustar el tornillo. Esta parte es muy importante y debemos asegurarnos que el cable esté bien pellizcado. Vale. Dentro de la bolsa de tornillitos encontraremos un tornillo que es un poquito más largo y lo pasaremos por el soporte del guardabarros hasta que salga por el otro lado y apretaremos fuertemente la tuerca. Posteriormente encontraremos una bolsa con la cadena y estas 3 piezas dentro de la bolsa. Es muy importante no perderlas. Introduciremos la cadena. Simplemente tenemos que fijarnos que la cadena esté por dentro del eje. No es necesario pasarla por el piño. Simplemente debe de estar por dentro del eje. En este eje debemos de seleccionarnos que lo pasamos entre el cubrecadena y la chapita esta que encontramos aquí. Y lo mismo en su parte de abajo. Vale. Una vez nos cercioremos de que la cadena está en la posición correcta, procederemos a ponerle el candado. El candado es esta pieza que tiene los 2 bulones. Introduciremos uno en una parte de la cadena y el otro en la otra parte de la cadena. Posteriormente le pondremos la unión. La unión es esta pieza que tiene los 2 agujeritos. Y posteriormente sobre esta le pondremos el candado, que es esta pieza abierta por una parte. Y presionaremos el candado hacia la parte abierta intentando cerrarlo. Podemos ayudarnos de unos alicates. Ya está, lo tenemos dentro. Una vez ajustada la rueda delantera y antes de darle la vuelta al triciclo, cortaremos con cuidado la brida que sujeta todos los cables de detrás. Y introduciremos el cable trasero, el cable de freno trasero. Pasaremos el cable de freno por dentro de un agujerito que tenemos aquí. Primero tenemos uno aquí y después tenemos otro aquí. Y después tenemos que introducirlo por dentro de este tornillo. Y nos tenemos que asegurar de que esta pieza toque con esta pieza. Esta pieza tiene holgura. Tenemos que tensionarla hacia adelante, pero sin hacer ningún tipo de fuerza, porque si no la bicicleta se podría quedar frenada. Y una vez esté en tensión, simplemente ajustaremos el freno. Ya tenemos listo nuestro freno.
todos estos cables que nos quedan aquí sueltos los uniremos con las bridas al cable de freno en varios puntos, y aquí también tenemos como unas tenazas de metal para poder atraparlos. Debemos asegurarnos de que en ningún punto toquen con los engranajes. Estos cables de aquí deberemos de pasarlos, introducirlos por este agujero para que se queden dentro. Vamos a darle la vuelta. Muy bien, pues acabamos de pasar todos los cables por el agujerito este. Todos los cables que vienen desde el cuadro lo hemos pasado por el agujero, ¿vale? Una vez los tenemos todos, lo primero que vamos a hacer es pasarle la brida metálica esta que tenemos aquí. La presionamos con los dedos y ya se queda conectada. Vale, luego tenemos un cable suelto. Este cable ya tiene la forma de las ranuras exactas. Este es el enchufe para cargarlo desde fuera. Lo conectamos al cable este que va suelto. Esta punta va a la batería, pero es el último que conectaremos. Siempre vamos a conectar primero la controladora y después la batería. Vale, negro con el negro, el rojo con el rojo, el azul con el azul, el amarillo con el amarillo, el verde con el verde. Vamos a asegurarnos bien de poner los plastiquitos estos bien metidos hasta el final, para que no haya ninguna conexión entre ellos. Muy bien. Cuando ya tenemos esto, solo nos faltará este enchufe cuadrado, que solo hay uno que conecte entre él. Y ya tenemos todos los cables del triciclo conectados. Ahora simplemente lo ubicaremos en una posición cómoda para los cables, que no estén en tensión, que no se estiren. Vale. Y ahora sí podemos conectar la batería. Veremos que hace una pequeña chispa, es normal al conectarlo. Y ya lo tenemos conectado. Podemos comprobar apretando seguido aquí y vemos que ya funciona. Cogeremos la tija que está en la caja de accesorios y esta pieza que también está en la caja de accesorios. La pasaremos por aquí y procederemos a enroscarla. Con esto podemos ajustar la tija y apretarlo. Para introducir la cadena necesitaremos tener unos cartones para poder volcar el triciclo. Ahora, para poder ponerle la cadena, una vez en esta posición el triciclo, le pondremos dentro la cadena del plato, ¿vale? Simplemente dentro del plato. Y aquí nos lo dejaremos fuera, en el eje trasero. Y la volveremos a incorporar y a poner en vertical. Una vez estemos en este punto, debemos de sujetar la cadena en la parte de abajo del piñón y ir pedaleando un poquito hasta que
la cadena se meta dentro del piñón. Notaremos que hay un punto de tensión. Y ya lo tenemos dentro. Lo dejaremos caer aquí hasta que esté en la posición correcta y le introduciremos el tornillo y por el otro lado la tuerca. Y exactamente igual en el otro lado. Ya está, ya hemos terminado. Ya está. Lo siguiente que haremos será venir y comprobar que está todo bien conectado. Pulsaremos este botón 3 segundos y ya lo tenemos encendido. Este es el mínimo. Si le damos aquí, está en el medio. Si le damos ahí, va a tope de potencia. Y ahora, al pedalear, cuando pedaleemos, empezará a funcionar. Se acelerará.